Alejandra, muy buenos días para todos ustedes, para comentarles nada más y nada menos que el día de ayer, ofrecieron conferencia de prensa parte del elenco de la película Hombre al Agua, misma que ya se estrenó en los Estados Unidos y que se estrena precisamente este 10 de mayo aquí en la Ciudad de México. Ahí Eugenio Derbez, manifestó de manera amplia finalmente su preocupación seria por la salud de Adrián Uribe, quien tiene una oclusión intestinal y se encuentra actualmente hospitalizado en terapia intensiva. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Eugenio Derbez, acompañado de algunos de los actores y actrices que participaron con él en la cinta Hombre al Agua, tales como Anna Faris, Jesús Ochoa y Cecilia Suárez, ofrecieron conferencia de prensa previo al estreno de dicha película que causó furor en Estados Unidos, tal y como lo explicó con gran orgullo el propio Derbez, quien lamentó que Adrián Uribe no pudiera estar en el estreno debido a su delicado estado de salud. Y abrió en segundo lugar general en todo Estados Unidos, únicamente abajo de Avengers. Abrió abajo de Avengers nada más y fuimos la comedia número 1 en todo Estados Unidos. Es un orgullo para mí como mexicano poder ver la bandera mexicana ahí en el yate, ver a este maravilloso elenco mexicano en pantalla. Está delicado. Ana agradeció a Eugenio la oportunidad. I want to thank you so much for putting me in this movie. It was such an incredible, it was the best experience of my life. Jesús Ochoa agradeció el esfuerzo de Derbez por convencer a sus socios norteamericanos de incluir puros actores mexicanos. Da orgullo ver la unión y ver sobre todo el trabajo de Eugenio y de Ben para poder concretar todo esto. Y Cecilia Suárez expresó su admiración hacia el comediante. Trabaja mucho y eso te hace entender que no es gratuito el cariño que la gente le tiene desmedidamente. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Heidi Michel también se encuentra de visita aquí en nuestro país. Vino a promocionar una famosa línea de bolsas. Ahí nos comentó cuál es la relación con su familia y de qué manera preserva exactamente este estado. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Heidi Michel, Mónica Noguera, Karina Rico y Adriana Amutio lanzaron la segunda edición de su colección de bolsas, que es auspiciada por conocida marca de bolsos, accesorios y marroquinería. Orgullosas, comentaron que el apoyo de sus familias ha sido básica para el desarrollo de dicho concepto. Heidi Michel habló de las fotos y videos que le gusta compartir en sus redes sociales de su pequeño hijo Leonardo, producto de su relación sentimental con el futbolista Rafael Márquez. Él siempre ha sido así, con sus hijos siempre. Lo que pasa es que, ahorita se me hizo un momento especial para mostrar, nunca lo había hecho, pero para mostrar esa faceta tan tierna que a lo mejor no se le ve, siempre lo ven gritando ahí a los chicos en la cancha y eso, y defendiendo, pero se me ha hecho como que era oportuno y él está disfrutando mucho al niño. La modelo tapatía dijo de qué forma ha apoyado al futbolista desde que fue acusado por la DEA de tener nexos con el narcotráfico. Son cosas que ya tarde o temprano yo creo que se aclararán, se entenderá, porque seguimos nosotros mismos sin entender bien. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz, esperamos que sea pronto, porque son procesos desgraciadamente que duran mucho tiempo. Pero también hay que tratar de creer en la justicia y que las cosas se hacen bien estamos tranquilos. Son momentos difíciles que no te esperas, te llegan de golpe, pero todo bien y con mucha actitud. Él es un líder nato, él sabe muy bien quién es. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, la noche de ayer también allá precisamente en Nueva York hubo una gran gala que es la Met precisamente de Nueva York. Esta se lleva a cabo año con año precisamente desde 1995 allá en el Museo Metropolitano de Nueva York. Desfilaron muchas personalidades y sobre todo la imagen y el diseño fue totalmente celestial. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos se llevó a cabo una de las alfombras rojas más espectaculares del año, la Gala del Met, que esta vez trae como temática a la iglesia. Muchas celebridades desfilaron a las afueras del Museo Metropolitano de Nueva York, tales como Sarah Jessica Parker, Rihanna, Eiza González, Jennifer López, Amal y George Clooney, Madonna, Kim Kardashian, Donatella Versace,
Katy Perry, entre muchas más. Se dio a conocer que Adrián Uribe continúa en terapia intensiva muy delicado, luego de que fuera intervenido quirúrgicamente por segunda ocasión debido a una perforación que tiene en el intestino, y aunque su publirelacionista asegura que el comediante se encuentra estable, varios famosos han revelado que la salud del actor es bastante delicada. Susana Zabaleta confesó que le gustaría que a 20 años de haberse filmado la cinta Sexo, Pudor y Lágrimas, en la que participó junto a Demián Bichir, Jorge Salinas y un gran elenco, que se llevara a cabo la segunda parte para que el público viera la evolución de sus personajes. Ay, no sé, pero yo creo que eso es lo que menos importa. Encuerados nacimos todos. Lo que importa es qué es lo que te pasa 20 años después. ¿Qué le pasó a Cecilia? ¿Qué le pasó a Jorge? ¿Qué le pasó a Demián? ¿Qué le pasó a Víctor Hugo, a Mónica Dione, a mí? Qué padre, vamos a ver de qué se trata. Yo creo que va a estar bien padre. Susana González confesó que aunque el sueño de muchas mujeres es casarse, en su caso no sucede así, aun cuando está muy enamorada de su novio Marcos Montero. No de todas, no de todas. O sea, yo creo que hay muchas mujeres que viven su vida y no creen en eso. Hay otras que sí, hay otras que pasamos por diferentes etapas, ¿verdad? Pero pues ya se enterarán, o sea, nosotros no tenemos ninguna prisa. 21 Noticias, Berenice Ortiz.